Buenas tardes, espero se encuentren todos ustedes muy bien. En este espacio de Hablemos de Materiales y Nanotecnología, tenemos el gusto de estar con el profesor e investigador señor Colciencias, el doctor Hugo Armando Estupiñán Durán, quien es director del Departamento de Materiales y Minerales de la Universidad Nacional de Colombia. Es además líder del grupo de investigación en biosuperficies y coordinador del Laboratorio de Biomateriales. Buenas tardes, profesor, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes, Juliana. Muy bien, gracias. Bueno, de antemano, muchísimas gracias por compartirnos este espacio. Sé que usted es un hombre muy ocupado. Entonces, comencé. Profesor, nosotros hemos escuchado mucho hablar de materiales, nanotecnología, desde su experiencia, digamos, y también desde lo que usted ha trabajado tanto en la academia como en la industria. ¿Cuál cree usted que es el interés precisamente de la academia y de la industria en estos temas? Bueno, los nanomateriales nos han acompañado desde hace muchos años, se podría decir que hace muchos siglos. Aquí pues hemos empezado a reconocer los nanomateriales con el entendimiento de los metales y las aleaciones, con el entendimiento también de las aplicaciones de los plásticos en los materiales compuestos y en una área muy específica que es la de biotecnología, ¿sí? ¿Cómo? Pues con la comprensión de, de la célula eh, y de todo aquello que pueda interaccionar con la célula. Entonces, entender la escala de tamaño a la cual se presentan las unidades celulares, los tejidos y todo lo demás que está en el cuerpo humano, en los organismos, en las plantas, nos ha llevado pues también a una comparación con aquellos elementos que hay en la naturaleza, tanto orgánicos como inorgánicos, que tienen una escala de tamaño pequeña, aquello que no podemos ver. Igualmente, el conocimiento del efecto o del fenómeno electromagnético, más específicamente del espectro electromagnético, ¿cierto? Que no es más que la relación de masa y energía, nos lleva también a entender que la comparación de una partícula con su nivel de energía, ¿cierto? Nos permite tener eh, una idea de cómo detectarla, cómo poderla observar y aquello que no es observable al ojo, cómo lo podemos estudiar, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a eso, pues la industria ha evolucionado no con el conocimiento, porque los nanomateriales ya estaban ahí, sino con el reconocimiento de estos elementos basados en una escala de tamaño que va desde la macro a la micro, a la nano y hoy en día a lo que llamamos a la subnano, ¿sí? Y la academia pues tiene su interés en el estudio de todos los fenómenos relacionados con las nanopartículas, con los nanomateriales, con la forma de entender, con la forma de medirlos y de la forma como estos interaccionan con lo que nosotros conocemos en biología, en la misma ciencia de ingeniería de los materiales, ¿cierto? Con los aparatos de medición, con lo que nosotros entendemos de partículas que están en el ambiente, en el caso del área ambiental, en el caso de las reacciones químicas, ¿cierto? Donde es importante tanto el tamaño como la forma de la partícula para poder predecir cómo reaccionan estas partículas ante reactivos o agentes que puedan modificar su composición, ¿ya? Entonces, esto pues está ligado completamente a la industria. Uno para poder entender, estudiar y lo otro para ver cómo se pueden aplicar. Exactamente. Porque ya después de que tengamos un conocimiento previo de esas estructuras, de esas nanopartículas y de cuáles son esas características especiales que las caracterizan,
ya vamos a poder comprender entonces cómo estas nos pueden ayudar para una serie de procesos a escala macro también, que además ayudan a optimizar en muchos casos procesos y refuerzan materiales en los que necesitamos que destaquen ciertas características en específico. Bueno, profesor Hugo, cuéntenos un poco de esos nanomateriales y nuevos materiales, digamos, con los que usted ha tenido la oportunidad de trabajar y, digamos, características muy puntuales de los mismos. Vale. Bueno, el interés de los nanomateriales se fija un poco en la materia orgánica, más específicamente en las estructuras de carbono. Entonces se hicieron muy famosas en los últimos años, a inicios del 2000, las estructuras de los nanotubos de carbono, el grafeno empezó a coger auge del 2000 al 2010, el fullereno, ¿sí? Y otras estructuras cuya funcionalidad se presentó como muy prometedora, tanto por sus propiedades electrónicas como por sus propiedades mecánicas en conjunto, ¿cierto? Pero no hay que olvidar que eh, nanomateriales como los puntos cuánticos, los cuales pues, son importantes o expresan su importancia por las características electrónicas, no tanto por la forma y el tamaño, sino por sus características electrónicas, ya sea como eh, estabilizadores, dopantes, refuerzos de estructuras que tienen unas propiedades complejas y que dan una super propiedad a a unas estructuras básicas, como puede ser un polímero, como puede ser un cerámico o el mismo metal. Es más, las adiciones de los dopantes considerados como nanomateriales, estos dopantes o nanopartículas en algunos materiales que son considerados materiales electrónicos, pues da pie para lo que son los avances de la industria de la manufactura de aparatos electrónicos, como son los televisores, las pantallas, eh, como son también aparatos de sistemas de comunicación, aparatos ópticos, ¿cierto? Entonces, importantísimo también, como lo nombraba antes, la aplicación en biología, que los nanomateriales, por ejemplo, nanomateriales magnéticos, utilizados hoy en día como excelentes prospectos para el seguimiento, para la identificación y el tratamiento de cáncer, ¿cierto? Entonces, utilizar estos materiales para que viajen a través de la corriente sanguínea y se localicen adecuadamente en el sitio de daño, de tejido dañado, de células dañadas y que actúen pues sin necesidad de intervenir el cuerpo con sustancias que son nocivas utilizadas en quimioterapia y en radioterapia, ¿cierto? Eso pues complementado también con el uso de las nanoestructuras de carbono para construir superestructuras con propiedades mecánicas que sean superiores a las del acero o a las del titanio, ¿sí? Que sean 10 veces superiores a esos. Pues se ha pensado en construir cuerdas, puentes, aparatos, nanotubos de carbono, ¿cierto? Y también en la parte de prótesis, también se ha pensado en producir huesos con grafeno, con nanotubos de carbono que sean fuertes, o para construir exoesqueletos, por ejemplo, ¿cierto? Que tengan una resistencia, una dureza altísima, ¿sí? Y bueno, me quedo corto en considerar muchos ejemplos. En laboratorio se ha trabajado con nanoapatitas, nanosílice, con grafeno, nanotubos de carbono, puntos cuánticos de óxido de cobre, puntos cuánticos de carbono, puntos cuánticos de plata, ¿cierto? De oro, que tienen aplicaciones antibactericidas, que tienen aplicaciones ópticas, magnéticas, que tienen aplicaciones piezoeléctricas, que tienen aplicaciones
para modificar la superficie de un material y darle propiedades eléctricas para cambiar, por ejemplo, la mojabilidad de una superficie, ¿cierto? El caso de los nanotubos de carbono, para darle funcionalización a una superficie, para atraer, por ejemplo, células, para atraer proteínas, para evitar también, para hacer una superficie repulsiva ante, por ejemplo, ante bacterias, también se ha implementado esto. ¿Ya? Pero como les digo, pues eh, es corto describir me quedo corto describir las aplicaciones que pueda tener estos nanomateriales. Claro que sí, pero igual, digamos que todo lo que usted ha mencionado es de gran interés y, digamos, nos guían un poco más en el entendimiento de todas las aplicaciones que se puede tener con estos nanomateriales, nanoestructuras y, digamos, del amplio rango en el que no solamente se pueden utilizar, sino que lo mucho que nos permiten mejorar otros materiales. Bueno, hablando ya del proceso de caracterización, háblenos a grosso modo con el objetivo de exponer más como de manera conceptual cuáles son las principales técnicas de caracterización y los equipos que se utilizan para el estudio y el análisis de estos materiales a escala nano. Bueno, técnicas hay muy diversas, pero si uno quiere optimizar la forma de medir, la forma de detectar nanomateriales que de forma individual o que están conformados con otros materiales, con otras estructuras, pues hay que tener un conocimiento sobre el tamaño del, de la partícula o el tamaño del elemento o del individuo, llamémoslo así, que uno va a caracterizar. Entonces, de acuerdo al tamaño, podemos tener el grupo de análisis de imagen, que es utilizando microscopios. Entonces, podemos partir de los microscopios electrónicos de barrido, los de campo de emisión y los de microscopía electrónica de transmisión, que nos da una resolución de hasta 0.2 nanómetros. Entonces, estamos en el rango nano. Y a partir de 500 nanómetros se podría considerar el límite superior, ¿cierto? Y hasta 0.2 nanómetros. Si necesitamos una resolución más baja, podemos utilizar una resolución más alta, podemos utilizar un microscopio de fuerza atómica, ¿sí? Donde tenemos no solamente información de forma, rugosidad, de topografía, sino que también tenemos información de electrónica. Podemos conocer, por ejemplo, el potencial eléctrico de superficie de la nanopartícula. Podemos tener información de la función trabajo, ¿cierto? Para saber la capacidad eléctrica, podemos conocer la capacitancia eléctrica, podemos conocer variables o propiedades como el coeficiente de expansión térmica, el coeficiente de dilatación, la conductividad eléctrica del material, podemos conocer la dureza, la rigidez, podemos conocer la adhesión o la energía de cohesión que está relacionada con el enlace químico que compone los átomos que tiene este material. Podemos conocer las propiedades magnéticas, ¿cierto? Utilizando una fuerza atómica. Ya si tenemos partículas más pequeñas, ¿cierto? Y pues entre más pequeño sea el nanomaterial, pues entonces ya nos estamos metiendo en el rango electromagnético donde nos permite caracterizar por espectroscopía. Entonces ahí podemos caracterizar por un equipo de infrarrojo, podemos caracterizar por un equipo Raman, por un difractómetro de rayos X, ¿cierto? O sea, donde ya pues no es tan importante el tamaño, sino la estructura, ya no es, perdón, no es importante la morfología, la topografía, sino la estructura, el nivel de vibración de los átomos que lo componen. Es importante ahí conocer la fuerza
las fuerzas de atracción y de repulsión con las que interactúan los átomos. Entonces, ya para todo el rango de nanomateriales, que lo podríamos considerar hasta 500, 700 nanómetros y hasta 0.2 nanómetros, que es la capacidad que nos puede dar un microscopio electrónico de transmisión, también podemos trabajar de forma compuesta, técnicas de imagen, técnicas electrónicas para obtención de imagen, y podemos utilizar espectroscopía. Pues es más, todos los trabajos científicos se basan en dar una idea de lo que se está viendo, una idea también de la estructura, ¿cierto? De cómo están organizados los átomos, cómo están organizados los cristales, y también una idea de las otras propiedades que tienen que ver con el nivel de vibración, con el momento dipolar, que tienen que ver también con la energía de enlace, tienen que ver con todo lo que está relacionado con el efecto electromagnético que produce esta partícula dado su tamaño. Claro que sí, es que es importante mencionar también que todas estas técnicas de caracterización nos van a permitir llegar a nosotros hay entendimiento, ese conocimiento de esa nanopartícula o esa nanoestructura, ya que se va a tener información sobre la composición topográfica, digamos, sobre la composición química del mismo, sobre cómo está, lo mencionaba el profesor, de cómo está distribuido, por ejemplo, los átomos, las características, digamos, cristalinas del mismo, entre muchas otras es cosas e información que nos van a ayudar a nosotros, digamos, a poder definir eh, qué tan calificado, qué propiedades tiene esta estructura para entonces posteriormente llevarla a una aplicación nanotecnológica. Bueno, ya para finalizar, profesor, me gustaría que desde su experiencia eh, nos regalara un consejo, especialmente a todos aquellos que investigadores que van a iniciar en este mundo tan interesante de los materiales y la nanotecnología. Bueno, pues el consejo es que los nanomateriales hoy en día, el reconocimiento y más reconocimiento, porque todavía nos falta por reconocer mucho en este campo, está ligado a todas las áreas de la ciencia, pasando por la medicina, incluyendo la odontología, la ortopedia, la, los biomateriales en sí, la electrónica, el desarrollo de materiales basados en electromagnetismo, el todo lo que tiene que ver con la ciencia e ingeniería de materiales, aleaciones, materiales compuestos, materiales reforzados, materiales con propiedades térmicas, aislantes, ¿sí? Barreras térmicas, y todo lo que tiene que ver con la identificación de daños producidos, por ejemplo, por inclusiones, por formación de estructuras fuera del equilibrio, toda esa identificación nano, ¿cierto? Y el reconocimiento nano y sus efectos sobre las propiedades macro, ¿cierto? Está a la par de la formación de los ingenieros, de los investigadores también en ciencias básicas, hasta en alimentos, aplicado a los nanomateriales, hasta en alimentos. Es tremenda la forma como tiene aplicación. Entonces, hay algo básico que no se nos debe olvidar, que es el reconocimiento de la escala. Reconocimiento de la escala, saber que hay, o sea, no pensar en que todo es grande, también pensar en que hay cosas muy pequeñas, subatómicas, ¿sí? Y que por encima de lo subatómico está lo nano, ¿cierto? Y que ahí ya se habla es de, si uno quiere relacionarlo, se habla de capas de átomos, ¿cierto? A pesar de que haya millones de átomos, pero todavía sigue siendo un tamaño muy pequeño, ¿cierto? Y que basado en cómo se comporte el material en esa escala, pues ese es el reflejo de cómo se va a comportar a escala macro, ¿cierto? Entonces, parte de la formación de todos los ingenieros, de todos los investigadores, que de una u otra forma tengan contacto con materiales, no solamente materiales sólidos, también materiales blandos,
en semiblandos, materia orgánica, por ejemplo. Bueno, si yo voy a trabajar, por ejemplo, con el café, entonces quiero trabajar con la cáscara del café. Esa cáscara de café tiene unas estructuras, tiene una celulosa, tiene unas unidades básicas que hoy son consideradas, por ejemplo, nanocelulosa, son unidades nano, ¿cierto? Así sean alimento, así pues sea algo comestible, ¿cierto? Lo mismo el azúcar, lo mismo la piña, todos esos tienen propiedades eléctricas, magnéticas, reconocibles, que hay mucho por reconocer, ¿sí? Entonces el mensaje es que hay mucho por hacer en todas las áreas que involucre materiales y más nanomateriales. Tenemos que seguir reconociendo, no solamente reconocer a los nanomateriales, sino también todas sus propiedades y todas sus posibles interacciones con el medio que conocemos, el medio orgánico, el medio biológico, con otros materiales, para dar soluciones, posibles soluciones que serían muy interesantes a medicina, industria, energía, alimentos, ¿cierto? Todo el tema de manufactura sostenible, por ejemplo, algo pues muy importante en lo que, digamos, muchas instituciones han venido trabajando también. Claro, todo lo que tiene que ver con manufactura, con impresión 3D, con nanomanufactura, ¿cierto? Con manufactura de alta precisión. Entonces ya las tolerancias ya están por debajo, muy por debajo del nano. Las tolerancias, por ejemplo, para una superficie de un lente, de un microscopio, de un telescopio, ¿sí? Claro que sí. Bueno, yo le agradezco muchísimo a usted, profesor Estupiñán, por este espacio. A todos ustedes, gracias también por compartir con nosotros. Espero todo este contenido sea, digamos, de bastante aprendizaje para todos ustedes. Bueno, doctor, muchas gracias nuevamente. Que tengan una feliz tarde. Gracias, Juliana. Gracias Bueno. a ustedes, que estén muy bien.